Buenos días a todos. Hace poco salía una noticia en el periódico que no sé si vosotros la escuchasteis o la habéis leído. La noticia era de una medusa que se supone inmortal. La noticia yo la leí en El País y el titular decía así: la medusa inmortal desvela sus secretos para la vida eterna. Y entonces leí el subtítulo. El subtítulo decía: investigadores de la Universidad de Oviedo secuencian el genoma de un animal que puede volver a ser joven una vez alcanzada la madurez. Casi estuve a punto de exclamar ¡eureka! Porque si algo necesitamos los médicos en la consulta es esta pastillita que una vez que llegas a la madurez te vuelve otra vez a la juventud, ¿no? La idea de la inmortalidad sigue obsesionando a muchas personas. Y hoy en día, ahora que el mundo ha dejado de creer en Dios, todavía más. Un diario de Sevilla decía así: ¿está la ciencia cerca de encontrar la inmortalidad? A falta de poner la esperanza en el Dios vivo, buscamos la esperanza en otros lugares. Y es curioso que unos días después varios pacientes me comentaban esto de la medusa. Es decir, la gente necesita de inmortalidad, o por lo menos la busca. Hace tiempo leía un libro de una novela de José Saramago, este premio Nobel portugués. El libro se titulaba Las intermitencias de la muerte. Y en este libro narra la historia de un país donde se produce algo nunca visto en este mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal. Es decir, decide ejercer su función como propia muerte. La gente deja de morir en este país. Y se desata una euforia colectiva total en este país. Pero después de un tiempo, pasado un tiempo, esta euforia colectiva se convierte en desesperación y caos. Esta inmortalidad no era como ellos esperaban, parece ser. Sí, es cierto que las personas ya no morían, pero eso no significaba que lo hicieran bien. El destino de los humanos era una vejez eterna llena de debilidad, de enfermedades y de carencias. ¿Quién querría vivir en un país así? Bueno, no voy a hacer un spoiler de la novela por si acaso la queréis leer vosotros por vosotros mismos, pero plantea un tema de actualidad. La idea de la inmortalidad, del más allá, para muchos responde a un deseo infantil de prolongar la vida, de ser inmortal, de ser infinitos, de poder disfrutar y saborear todo lo que esta tierra tiene para darnos. Y muchos interpretan todo esto como que el hombre, de alguna manera, ha postulado la existencia de Dios, o más aún, ha creado la idea de un Dios para dar forma y lugar a estas necesidades profundas de eternidad y de supervivencia del ser humano. Para muchos es este deseo de inmortalidad quien ha creado la idea de Dios. Y no voy a entrar en un debate en estos momentos si el deseo crea la realidad o a cada realidad le corresponde un deseo. No es el tema de esta mañana. Pero sí que me llama la atención lo que ocurre en la revelación, porque yo creo que ocurre justamente a la inversa. Y es curioso descubrir en el viejo pueblo del Antiguo Testamento que antes de pensar en una idea del más allá,
El pueblo de Israel, en principio, lo que hace es tener fe en Dios. El salmista en el Salmo 88, 11, 12 dice: ¿harás maravillas en favor de los muertos? No tenía una idea clara qué es lo que iba a pasar después de la muerte. Y dice: ¿se alzarán las sombras para darte las gracias? Vemos que la vocación del hombre en Génesis, vemos que es una vocación para la tierra. Dios crea un lugar y un espacio en la tierra para que el hombre viva, para que el hombre se desarrolle plenamente como hombre desde la idea que Dios tiene de él. Nuestro llamamiento es a vivir en esta tierra, a fructificar, a multiplicarnos y a disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Todos sabemos lo que pasó. Pero en el Antiguo Testamento esta idea persiste. El éxito, de alguna manera, está en el cumplimiento de esta vocación, de llevar a cabo esta realización en nuestras vidas. La felicidad consiste en esto, en la formación de una familia feliz, donde reside la vida y donde verificamos la bendición de Dios con todos los bienes que Él nos da. Y aunque sí vemos en el Antiguo Testamento vestigios de una idea del más allá, parece que son como cosas puntuales. No hay desarrollada una doctrina como la vemos claramente en el Nuevo Testamento sobre qué es el más allá, qué es la eternidad. Los hombres dan la impresión que primero creen en Dios, al contrario de lo que nos decían. Creen en Dios absolutamente, esperándolo todo de Él aquí en esta tierra. Y a Abraham se le invita a salir de una tierra que desconocía, y al pueblo de Israel se le saca de Egipto, con la promesa de que heredará una tierra que fluye leche y miel. Pero no es hasta un par de siglos quizás antes de la venida de Jesús, en el libro de los Macabeos, no es un libro que se encuentre en nuestras Biblias, pero en otras Biblias los podéis encontrar y sería interesante que lo leyéramos, cuando empieza a apuntarse una idea del más allá, una idea del más allá al lado de Dios, y donde aparece la idea de la resurrección. De ahí también las diferencias que había entre los saduceos y los fariseos, que conocemos en las discusiones que ellos tenían con Jesús, y también donde Pablo, cuando habla a ellos, a veces los enfrenta por la opinión distinta que tenía. Fue ante la muerte prematura de jóvenes, ante la persecución instigada por Antíoco Epífanes, donde el pueblo de Israel se rebeló contra esta opresión y muchos jóvenes dieron su vida por defender al pueblo de Dios, donde surgía la pregunta: ¿podría el Dios de justicia y de bondad dejar desamparados a los que murieron precisamente por su causa? ¿Qué es de ellos? ¿Han dejado de vivir ya una vida plena aquí en este mundo? ¿Qué es de ellos? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué promesa de bendición hay para ellos? Conocida es la oposición en los evangelios, como vemos, entre saduceos, que no creían que había más allá, y los fariseos, que creían en la resurrección de los muertos. Pero también en los evangelios encontramos la misma controversia con Jesús. Y son los saduceos, donde también le preguntan a Jesús, quizás un poco intentándose burlar de él. Era como esas preguntas trampas que le hacían a Jesús. Y la encontramos en Mateo 22. Dice Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron a Jesús en tono quizás de burla o de trampa: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces le dice que hubo varios hermanos que fueron muriendo uno detrás de otro, se hicieron a cargo de la mujer que era la que permanecía viva. Y al final, en tono de burla, le dicen: bueno, ¿con quién estará casada esta mujer si tuvo 7 maridos?
Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero esta idea no acababa de cuajar mucho en el pueblo de Israel. Lo vemos con los discípulos de Jesús, lo hemos estudiado en el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Donde Jesús empieza a compartir su muerte y su resurrección y se quedan todos mirándolo sin entender absolutamente nada. Para ellos la bendición era aquí y ahora en la tierra, y el Mesías prometido era aquí y ahora en la tierra, que los liberara del poder romano y le diera una bendición material y una prosperidad que superara todo en este mundo. Le costaba entender el mensaje de Jesús. Incluso Pablo, ya un poco más tarde en Corintio, cuando ya Jesús ha resucitado, constata, no sin un poco de enfado o gran enfado, que algunos de ellos andan diciendo que no hay resurrección de los muertos. Así que podemos ver que la idea esta de la resurrección, de la vida eterna del más allá, junto a Dios, que ahora es una piedra fundamental de nuestra fe, es más reciente de lo que nos parece en la revelación que vemos a través de la Biblia. Hoy se impone de nuevo la antigua idea que había en los griegos del eterno retorno. Y se hace un poco dentro de este materialismo científico en el que vivimos, donde no hay Dios y todo se intenta explicar desde la perspectiva puramente humanista, como un ritmo intemporal que se vuelve a repetir una y otra vez. La vida es nacimiento, crecimiento, multiplicación y muerte, y vuelta a empezar. Es un ciclo repetitivo. Hasta tal punto que algunos cosmólogos llevan esto también a su terreno y contemplan también el universo como un universo repetitivo. Hay una explosión, el universo crece y después hay un Big Crack, se empieza a encoger, vuelve a haber otra explosión y así en un eterno reciclaje. El tiempo griego es cíclico, sí, pero el tiempo bíblico, por el contrario, es un tiempo lineal, no cíclico. No hay retorno al pasado. Ni Abraham ni el pueblo de Dios vuelven al pasado. Ni Abraham vuelve a su tierra, Ur de los Caldeos, ni el pueblo de Dios vuelve a Egipto. A diferencia de Ulises, que vuelve a su querida tierra Ítaca. El cristianismo introduce un nuevo concepto del tiempo. Hay tres maneras de ver el tiempo. Primero es el tiempo cronos. Es el tiempo que Dios nos ha dado y que parte de la creación. Dios crea este mundo y crea el tiempo también con este mundo. Y pone al hombre para que disfrute de él y para que se realice en él. No es invitado a evadirse del mundo, sino a vivir y realizar su vida aquí en el mundo. Como también reivindicaron los reformadores, la vocación del hombre está en cumplir esa misión también. Pero hay otra palabra también para tiempo. La segunda aportación cristiana consiste en el tiempo aion, es decir, el tiempo eterno, el tiempo de Dios, el tiempo que pertenece a Dios, que está reservado para Dios y que Él ha hecho partícipe al hombre a través de su Hijo Jesús. Esto no sucede entre los griegos, pues ninguno de los mortales es admitido en el consejo de los dioses. Para los cristianos, el hecho de compartir la vida divina no tiene nada que ver con fusionarte con lo divino. Seguimos siendo hombres y mujeres, pero
transformados para vivir una vida plena delante de Dios. Pero hay otro concepto del tiempo. La tercera aportación cristiana a la noción del tiempo es que en la eternidad, aión, como hemos dicho, Dios vino a visitar el tiempo, cronos, y aquí es donde interviene la palabra kairos. En el lenguaje cristiano, el kairos es ese tiempo vertical que une la eternidad, aión, con el tiempo, cronos. Dios viene a insertarse en nuestro tiempo, Él se hace humano, nos hace una visita, llama a nuestra puerta. Es tiempo de bendición, es el tiempo aceptable, nos dice la Biblia, es el tiempo favorable, es el tiempo de salvación, donde la gracia de Dios se manifiesta al hombre como un don, como un regalo, no para satisfacer nuestros deseos y ansias infantiles de supervivencia y de inmortalidad aquí en la tierra, sino como el regalo suyo para que podamos participar con Él para toda la eternidad. Y este es un tiempo de alegría, es un tiempo feliz, un tiempo dichoso, un tiempo bienvenido. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo del favor de Dios. Es el tiempo favorable que muchos de nosotros hemos disfrutado, porque un día, en su momento, Dios nos llamó en nuestro tiempo a través del Evangelio. Y hemos respondido, y hemos experimentado y hemos saboreado, como dice el apóstol Pablo, hemos recibido las arras del Espíritu Santo y hemos empezado a experimentar esa eternidad de Dios aquí, ahora, en nuestro tiempo. Este tiempo ya está entre nosotros. Y la eternidad no viene a contradecir el tiempo nuestro. El Kairos nos abre una esperanza nueva, una eternidad nueva con Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Y estamos, pues, ante una nueva aventura de la existencia humana. Estamos ante algo nuevo, una aventura específica que nada tiene que ver con esa prolongación de nuestros deseos de inmortalidad que tan en boga escuchamos hoy en día. Es el don de Dios con los hombres que ha decidido compartir su vida a través del Evangelio con aquellos que están dispuestos a arrepentirse, pedir perdón y recibirle. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje que hemos estado leyendo de 1 Pedro? ¿Qué dice 1 Pedro? Nos habla de que somos extranjeros y peregrinos. En la dispersión muchos tuvieron que salir de Jerusalén por el Imperio Romano. Y la convivencia en el imperio muchas veces no era fácil. Había mucha tensión, era bastante difícil, porque muchos de ellos estaban presionados a participar en cosas que ellos no querían participar, porque muchas veces era contrario a la ética del Evangelio. Por ejemplo, participar en las orgías paganas, otras por motivos de conciencia, los sacrificados a los ídolos, y otras porque amenazaban la lealtad de los cristianos con respecto a Dios. Exigían una adoración a César y los cristianos no estaban dispuestos a darle el honor y la gloria a César porque esa solo correspondía a Dios. Y esto a veces se vivía con tensión y desasosiego. Y Pedro les escribe: os ruego como a extranjeros y peregrinos, para que mantengan una vida conforme a la dignidad del Evangelio. No era fácil. Extranjero y peregrino se refiere a personas que todavía, en un sentido, no tenían la ciudadanía romana. Extranjero significa extraño. Y peregrino se decía de aquellos que venían del campo a la ciudad y compartían esto entre los dos.
que no eran ciudadanos romanos, no tenían todos los privilegios que un ciudadano romano puede tener. De esto quizás sabéis algunos de los que habéis venido de otros lugares aquí, ¿no? Que os habéis sentido como extranjeros y que no disfrutabais quizás de todos los derechos de ser ciudadano español, porque a lo mejor vuestros papeles no estaban hechos, ¿no? Quieren expresar casi lo mismo. Y es cierto, Dios nos ha dado una ciudadanía, pero no una ciudadanía que está en contra de nuestra vocación terrenal, sino una ciudadanía que nos produce en nosotros esperanza. Hoy cuando pensamos en la palabra peregrino, ¿en qué pensamos? Quizás lo que nos viene a la mente es el Camino de Santiago, ¿no? ¿Habéis hecho alguno el Camino de Santiago? Bueno, los que lo habéis hecho, pues quizás a lo mejor os dais cuenta de que para viajar hay que viajar ligero de equipaje, porque si vas muy cargado se te hace difícil el camino de peregrino. Pedro les escribe el Nuevo Testamento para animarlos. A veces la Iglesia pasa por momentos fáciles en donde hay un periodo de paz, donde podemos disfrutar de tranquilidad, sosiego, pero donde también tenemos el peligro de perder nuestra perspectiva divina. Pero a veces la Iglesia pasa por periodos de crisis donde estas promesas se nos recuerdan de una manera más real y las percibimos de una manera más real. Y nos damos cuenta y somos conscientes de que somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros, extraños en este mundo, pero no porque este mundo no pertenezca a Dios, porque este mundo es el que Dios ha creado, este mundo es de Dios, sino porque este mundo no le reconoce a Él como Dios, ni le da la gloria que Él merece. Por eso nos sentimos extraños. Y no tenemos morriña, como dicen los gallegos, por un país al que no hemos visto y en el cual no hemos estado. Lo que tenemos es fe y esperanza, que es lo que nos mantiene para seguir adelante cada día. La eternidad se sostiene exclusivamente en Dios y no es producto de nuestros deseos, de nuestras intenciones, ni de nuestra imaginación, ni de nuestros logros. Es un don y un regalo de Dios. A Él le ha placido daros el reino, le ha placido compartir con nosotros su vida y lo hace porque Él quiere. La vida es un don natural y bello que Dios nos da. Pero tenemos un reto como cristianos. Nietzsche, en su libro Así habló Zaratustra, dice algo que nos debería retar. Está hablando un personaje de su libro. Dice: deberías contarme más bellas canciones para que yo pudiera creer en vuestro Salvador. Sus discípulos deberían de aparecer ante mí como auténticamente redimidos. Y este es el reto que tenemos como cristianos si queremos impactar en la sociedad en que vivimos. Tenemos que vivir aquí con el mandato de Dios en la creación, pero viviendo como seres redimidos que tienen una esperanza viva. La plenitud de la vida no la logramos en un distanciamiento estoico con respecto a las cosas y a las circunstancias de la vida, como si estuviéramos en una tribuna de espectadores mirando el acontecer de la vida, sino que lo hacemos en un compromiso con nuestro Dios aquí, con nuestros semejantes y con el Evangelio. La concepción bíblica de la vida espiritual no se entiende como una huida interior por la que uno se abstrae del mundo como un escape, sino que la vida espiritual es la fuente de donde brota realmente la auténtica vida del cristiano, que lo fortalece física, psíquica y espiritualmente, es decir, en todo
su ser. Y Jesucristo es el que viene a traer esta vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo que viene a este mundo. Él es el que nos trae el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de salvación. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice ni siquiera tendrá, dice tiene, porque en ese momento experimenta esa realidad del tiempo de Dios en su vida, de la eternidad en su vida, como las arras del Espíritu Santo. Y esos momentos los hemos experimentado en algunas ocasiones en nuestras vidas, cuando hemos sido conscientes de esa presencia de Dios, de la presencia de Dios, del Eterno en nosotros. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Una vida llena de sentido, de propósito y de esperanza. Una vida que se refleja en todo nuestro ser. Ese es el reto que tenemos nosotros como cristianos. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Si realmente tenemos esta vocación, si realmente tenemos este llamamiento por parte de Dios, ¿eso qué implica en mi manera de vivir? De alguna manera, tanto las cartas como el Evangelio nos hablan que si esto es así, ¿qué consecuencias esto tiene en nuestras vidas? Una información cambia un sistema. ¿Pensáis que sí o pensáis que no? Si tú ahora recibieras la noticia de que tienes un tío en Estados Unidos y vas a heredar mañana 3 o 4 millones de euros, y ese mismo día convocan la empresa para comunicaros que hay que cerrar la empresa porque no hay beneficios y entonces todos vais a la calle, ¿esa información cambiaría tu vida? El hecho de tú saber de que tienes un tío en Estados Unidos que vas a heredar 3 millones de euros. ¿Cómo irías a esa reunión? ¿Cómo afectaría esa información en tu vida? ¿Te afectaría o no te afectaría? ¿Qué piensas? Seguramente que escucharías de manera distinta la noticia del despido de todos. Mirarías a todos, verías las caras tristes de decepción, pero tú te mirarías dentro de ti diciendo: yo tengo una información que ellos no tienen y esto hace que mi perspectiva cambie totalmente. No voy a entrar en qué tendrías que hacer con ese dinero, porque no es el tema. Pero lo que Dios nos ha traído, la vida que en Él tenemos, eso tiene que transformar nuestra vida en nuestra mente a nivel cognitivo principalmente y primeramente. Nos tiene que dar una cosmovisión cristiana distinta de la que hay en este mundo. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. El Evangelio, la noticia del Evangelio, la noticia de la esperanza que tenemos en Cristo, la noticia del perdón, la noticia de la reconciliación, la noticia de la vida eterna. Esto tiene que impregnar nuestra mente y cambiar nuestra cosmovisión a la hora de movernos en el mundo. Y se tiene que ver reflejado en nuestras conversaciones, en nuestra manera de hablar, porque hay otra cosmovisión distinta afuera. Ningún cristiano sobrevive si su mente no está transformada. Si tu mente no ha sido transformada, cuando salgas de aquí, los leones te comerán. Y acabarás sucumbiendo a la cosmovisión que hay allá afuera. El hecho de tener este tesoro, cuando Jesús explica del tesoro, de alguien que vende todo por comprar una tierra y un tesoro, nadie sabía lo que había ahí, pero este sabía lo que había ahí y estaba dispuesto a venderlo todo por ese tesoro. Nosotros tenemos un tesoro inmenso y tenemos que ser conscientes de ello.
porque este nos ayudará a afrontar las situaciones difíciles de nuestra vida. Nos ayudará a abordar y a contrarrestar todos los mensajes que cada día nos quieren ir metiendo en nuestra cabeza. Estudia la palabra de Dios, impregna tu mente de la palabra de Dios. Pero no solamente esto cambia o tiene que cambiar nuestra mente, también afecta a nuestro corazón, afecta a nuestras relaciones afectivas, en cómo nos relacionamos con los demás. El cristiano no vive con las mismas prioridades que vive una persona que no lo es. Tiene un mediador que es Cristo, que está por delante de todo. Y Jesús, fijaros lo que voy a decir, impone una relación con las cosas y las personas mediatizadas. No podemos vivir como si Jesús no fuera Señor y Salvador de nuestras vidas. Si Él es Señor de nuestras vidas, ya no podemos establecer una relación directa ni con las personas ni con las cosas. Él está de mediador, Él es el Señor. Fijaros lo que dice Jesús en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es fuerte, ¿no? ¿Acaso Jesús quiere que tú aborrezcas a tus hijos? Y esto va contra natura, ¿no? ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Hasta morir por ellos. Y no es que Jesús esté diciendo que no quieras a tus hijos, que no disfrutes de tus hijos, que no quieras a tu marido, que no quieras a tu mujer, que no disfrutes de tu mujer, de tu marido, que no disfrutes de las cosas que Dios te da. Pero entre esas cosas y esas personas y tú está Dios. Y Dios está no porque sea celoso de ti, sino para preservarte, para ayudarte de verdad a amar de verdad. Una lectura afirmativa de este versículo sería: quien ama a padre, a madre o cualquier otra cosa más que a mí no puede ser mi discípulo. Dios nos preserva si nosotros le ponemos a Él en primer lugar. Ama a tu hijo, ámalo de todo corazón y estate dispuesto a dar tu vida por Él. No te está diciendo Jesús que no lo ames, pero ten en cuenta las prioridades. Él ahora es el Señor. Pero no solamente afecta a nivel de nuestra mente, a nivel afectivo, a nivel de corazón, el cómo nos relacionamos con las personas y con las cosas. Por muy importante que seas, porque incluso las personas que más amamos y las cosas que más amamos nos pueden faltar. Y si no tenemos en primer lugar a Jesús, si no tenemos en primer lugar a Dios, no recibiremos plenamente el consuelo que Él nos quiere dar y ayudar en esos momentos. Pero también afecta a nuestra vida. ¿Qué sentido tiene si yo sé o yo puedo sentirme unido a las cosas con un grado de afecto y vivo como quiero? Esto es incompatible en el Nuevo Testamento. Todo esto tiene que tener una repercusión en tu vida diaria, en tu ética, en tu manera de comportarte, en tu casa y fuera de tu casa, en tu trabajo. Si no se refleja ahí, vivimos como si no conociéramos a Dios. Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, que es decir lo mismo que manteniendo buena vuestra manera de comportaros. Porque ahí estamos reflejando esa fe que decimos tener, ese tesoro que decimos tener, esas arras que decimos que disfrutamos. Pero no solamente nos afecta en nuestra vida hasta ese punto, también nos afecta a nuestra voluntad. Qué difícil esto, ¿no? A veces sería bueno que vendieran en las farmacias pastillas para la voluntad, ¿no? Porque cuánto nos cuesta, ¿no? Y qué poca voluntad a veces tenemos para enfrentarnos a las cosas y a la vida diaria y a los retos que tenemos.
pero tenemos que entregar también nuestra voluntad al Señor. Cristo es nuestro ejemplo. Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos cuesta entregar nuestra mente, nos cuesta entregar nuestro corazón, nos cuesta entregar nuestra vida, nos cuesta entregarnos a nosotros, nuestra voluntad a Dios. Pero ese es el primer mandamiento. Jesús lo resume de esta manera: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tomar conciencia de algo no es solamente saber o conocer algo, es conocer algo de tal manera que este algo y este conocimiento cambie nuestras vidas, cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir, cambie nuestra voluntad. Un sistema, cuando recibe una información, cambia, ya no viene a ser el mismo, es totalmente transformado. La oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, no es una oración opcional, es una oración actual, pertinente y necesaria. Quizás la deberíamos de orar todos los días, no para repetirla como un papagayo, sino para ser consciente de quién es Dios y quiénes somos nosotros y de nuestra necesidad. Porque nos habla de Dios como Padre y por tanto nosotros somos hijos suyos, con todo lo que esto significa, herederos junto con Jesús de la vida eterna. Tenemos un propósito, porque Él es santo, estamos llamados también a ser santos en nuestra manera de vivir. Y no es fácil, pero si somos conscientes de que andamos como extranjeros y peregrinos, podemos agarrarnos de ahí para tomar las decisiones adecuadas que tenemos que tomar en muchas ocasiones en nuestras vidas. Oramos para que se haga su voluntad. Oramos porque dependemos de Él, incluso en lo material. Oramos para que Él nos perdone, para que nosotros perdonemos a otros, porque la convivencia humana sería imposible sin el perdón. Si no estamos dispuestos a perdonar, no podemos convivir con los demás. ¿Por qué? Porque todos fallamos mucho y muchas veces, y caemos siempre en la misma piedra. Mi mujer muchas veces me lo recuerda. Si no fuera por el perdón, no podríamos otra vez enlazarnos. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar?, le dicen los discípulos a Jesús. Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre que acuda a ti pidiendo perdón, dale el perdón. Porque es lo que ha hecho Dios contigo. Es la manera de reconciliarte, de volver a empezar. No podemos convivir como comunidad o como familia si el perdón no está entre nosotros. Pero la vida no es fácil y el Padre Nuestro también nos enseña: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos en una lucha, hermanos, una lucha contra deseos que a veces están dentro de nosotros y nos pueden, que a veces ni nuestra propia voluntad es capaz de vencerlo. Y tenemos que orar al Señor: guárdanos, ayúdanos, porque el mal está ahí. Y necesitamos orar cada día: guárdanos, líbranos del mal. Pablo le da un consejo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, le dice a Timoteo, y nos vamos a quedar con este último versículo para terminar: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Métetelo en la cabeza. Pelea la buena batalla de la fe, porque es una lucha constante en la que estamos y no dejaremos de luchar hasta que partamos de aquí. Y el día que piensas que no luchas, te sobrevendrá algo que te lo recordará. Pero siempre me llamó la atención esto que termina: echa mano de la vida eterna. Es como si Timoteo llevara un zurrón con algo muy especial ahí metido y que pudiera echar mano de él en un momento dado, ¿no?
Es como cuando tenemos guardado un as en la manga, ¿no? Que nos permite salir de las situaciones difíciles. Hermano, tienes ese as. Tienes en el zurrón de tu vida el recurso que necesitas para vivir esta vida y para afrontar las dificultades de esta vida. Y Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Esa vida que Dios ha venido a traerte. Una vida que supera los límites de la muerte, pero que ya ha venido. Una esperanza que te hará vivir de manera distinta a otros. Porque no todo se acaba con la muerte. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección cuando nuestros cuerpos sean transformados y viviremos con Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo, es el kairos donde Dios se acerca a través del Evangelio y te invita a que tú lo recibas. Que recibas la eternidad en tu vida. ¿Tienes ansias de inmortalidad? ¿Pero qué inmortalidad? ¿La que nos describe José Saramago en su novela? ¿O esos sueños de inmortalidad de los niños? No. Lo que Dios viene a ofrecernos es un don, un regalo. Nos viene a ofrecer su vida eterna a compartirla con nosotros. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a vivir conforme a esa realidad? Pues ese es el reto que tenemos. Si tenemos esto claro, podemos afrontar las vicisitudes de nuestra vida, el cómo nos relacionamos con los poderes de este mundo, con los gobiernos de este mundo, y lo haremos de una manera equilibrada, de una manera real. Que el Señor nos bendiga. Echa mano de la vida eterna. Amén.